El día de hoy le voy a explicar cómo fue que hicimos nosotros nuestro proyecto en Django. Ok, prosiguiendo con nuestra aplicación acerca del proyecto, este se llama Centro Médico. Es una aplicación basada en Django, como dije anteriormente, el cual consiste en una aplicación que se encarga de gestionar la información entre médicos y pacientes a través de un blog, en el cual los médicos, en este caso, pueden subir una serie de información, una serie de publicaciones en su feed, de modo que sus pacientes puedan leerlas. El primer paso sería revisar el archivo que se crea por defecto en Django, llamado Settings, cómo estaba configurado nuestro proyecto. Podemos abrir con cualquiera de un editor de texto. En este caso voy a utilizar Visual Studio Code. Como podemos ver acá, consiste en toda la configuración del proyecto. En la parte de arriba, en la cabecera, muestra donde podemos ver la documentación oficial y empezamos a agregar todo lo que nosotros necesitamos para nuestro proyecto en particular. La primera línea que nosotros agregamos es contiene un conjunto de instrucciones para importar desde la librería o desde el paquete Django el elemento o el objeto mensajes, el cual servirá más adelante para agregar mensajes alertas a nuestros usuarios. Esta variable es una variable por defecto. Tenemos el secret key, que es para cada proyecto. Cada vez que se crea un proyecto en Django, va a aparecer un código alfanumérico acá que va a permitir identificar y darle seguridad al proyecto. Tenemos entonces la variable debug, que es para indicarle al framework si estamos trabajando desde un servidor local o si vamos a trabajar con el servidor de hosting, ya posteriormente para el despliegue. En este caso, nosotros lo que hicimos fue modificar esto acá, agregar un condicional, de modo de que al cambiar esto acá, automáticamente sabe el proyecto, en este caso el backend, en qué entorno nos encontramos. Si es local, entonces va a mostrar esta IP, esta dirección, para ejecutar el servidor. Y en caso de que estamos trabajando ya en el modo de despliegue, en el modo producción, entonces vamos a redirigir a este DNS, que es el DNS del hosting de pruebas. Una vez, bueno, una variable, o mejor dicho, en la lista de las aplicaciones del proyecto, se agregó la aplicación core, así fue como nosotros llamamos a la aplicación base como tal. Si no tienes mucho conocimiento en esto, puedes visualizar el proyecto o el video en el cual expliqué cómo se crea una aplicación por default en Django y allí explicaré por qué se agrega de esta forma. Al bajar un poco más, conseguimos también la carpeta de los templates. Nosotros simplemente agregamos una carpeta y dentro de ellas nosotros estamos almacenando nuestras plantillas. En este caso, una plantilla con HTML, con CSS, su estilo CSS y con JavaScript para ejecutar ciertas funciones. Bajamos un poco más, vemos que la base de datos en SQLite 3 es la que trabaja por defecto en Django, no lo modificamos por la simpleza del proyecto. Continuamos más abajo, vemos en la carpeta de los archivos estáticos, especificamos cuál fue la URL de los archivos de media. Los archivos de media corresponden a aquellos archivos que los pacientes van a poder revisar cuando empiezan a ver el blog. A esto me refiero que cuando un médico crea una publicación y lo sube a la red, esos archivos que está subiendo, esas imágenes, se van a guardar en esta carpeta media. Y si vamos a nuestro directorio, vemos que ya está creado correspondientemente. Si no existe, simplemente vamos a crearlo. Hacemos carpeta nueva y agregamos esa carpeta media. Esa carpeta media no aparece por defecto, debemos agregarla nosotros. Una vez que ya la tenemos allí, volvemos al Visual Studio Code para seguir explicando las demás partes. Tenemos también la carpeta media root o una ruta en el cual vamos a unir lo que creamos anteriormente que aparece por acá y lo que aparece por defecto, el directorio por defecto donde se ejecuta Django, y a ese directorio le vamos a agregar la carpeta media. Tenemos también, debemos especificar cuál va a ser el usuario, el modelo del usuario que se va a autenticar. En este caso nosotros llamamos Custom User, y por acá tenemos las etiquetas de mensajes, que es para los mensajes de alerta para los usuarios. Recuerdan que anteriormente, cuando nosotros estuvimos llamando en las librerías que necesita el proyecto, nosotros llamamos a aquel objeto llamado mensaje. Ese es el que vamos a renderizar posteriormente en las plantillas y vamos a tener ciertos mensajes de información. Haremos por acá, volvemos a la parte de Core, Apps Core, y visualizamos en esta parte
visualizamos en esta parte que tenemos un archivo llamado urls.py. Este es el donde que se almacenan todas las variables, todas las URLs del proyecto. Simplemente colocamos en la parte de arriba, en la cabecera del archivo, cuáles son las librerías que necesitamos, qué objetos estamos importando, el nombre que va a tener la aplicación, en este caso core, se coloca en minúscula, y bueno, de la aplicación core vamos a importar las vistas. Simplemente son dos módulos que trabajan en el mismo directorio, views, que lo tenemos acá en esta parte, y por supuesto el archivo URL, que es el que importa las vistas. En la URL nosotros estamos colocando todas aquellas direcciones a las cuales los usuarios se van a ingresar. En este caso tenemos la opción de regístrate, de logout. Son vistas que es para, en este caso, cerrar sesión, para registrarse. Tenemos una vista de home, las entradas de blog, mi perfil, mis pacientes y un conjunto de llamadas Ajax. Las peticiones Ajax no son más que vistas que se renderizan o que se envían solicitudes desde un background. Es decir, el usuario no necesita recargar la página para que éstas muestren contenido. Simplemente hace una petición al servidor y el servidor devuelve un objeto, en este caso un objeto serializado. Un objeto serializado no es más que un objeto en un tipo de formato que puede ser leído por múltiples plataformas. En este caso es un archivo o en este caso se le conoce también como un archivo JSON, que no es más que un objeto muy similar en Python a lo que se llama diccionario. En este caso es un array. Si volvemos a la parte de views, vemos todas las librerías que nosotros necesitamos. Tenemos, bueno, por ejemplo, DatTime, que es para visualizar algunas cosas con la fecha. JSON, que es para lo que le comentaba acerca de serializar un objeto, en este caso un diccionario. Tenemos las vistas genéricas. Vamos a importar el objeto llamado view, que es una clase. Tenemos los shortcuts, que es render y redirect. Render es para renderizar los templates y redirect es para redireccionar a otras vistas. Tenemos también los mensajes, HTTP response, que es para depuración de contenido, porque estas vistas son muy básicas. Este objeto no se muestra en la fase de producción. Tenemos por acá estas dos que funcionan para que la vista, sobre todo para las vistas Ajax, puedan renderizarse correctamente. Tenemos CSRF Protect, que es para los formularios. Un formulario tiene ciertos parámetros de seguridad en los cuales se debe pasar esta instrucción en la plantilla para evitar los ataques o el ataque llamado inyección de SQL, que debe profundizarse buscando la documentación. Tenemos, por supuesto, las vistas de autenticación, como son Logout, Authenticate y Login. Las tres, bueno, obviamente describen básicamente lo que es para cada una. Tenemos el objeto de tipo JSON Response, que es un objeto similar a JSON de la librería estándar de Python, solo que este está más enfocado a los proyectos en Django. Tenemos también el Make Password, que es para crear contraseñas. Se utiliza este tipo de objeto porque cuando nosotros creamos una contraseña no es enviada en texto plano. Ellas necesitan tener un algoritmo de cifrado. En el caso de Django es SHA-256 de 128.000 iteraciones y se hace de esta manera para evitar que los usuarios creen claves no seguras. Tenemos también el Paginator, que funciona para crear más que todo blogs. Cuando un usuario ingresa a una vista, poder navegar entre la cantidad de publicaciones que tiene. Si hay 100 publicaciones, lo obvio sería que no se vayan a mostrar las 100 publicaciones inmediatamente, sino se muestren unas 10 y a medida que el usuario va pasando páginas, van cargando las siguientes 10 y así sucesivamente hasta alcanzar el máximo. Tenemos también las importaciones locales, así las hemos denominado nosotros, que no es más que para importar los modelos, un archivo llamado taskcore, que son más que todo funciones propias de nuestro proyecto, y uno llamado utilscore. Cabe destacar que estos son módulos que nosotros creamos de manera personal. Esto no viene por defecto en Django. Es simplemente para agilizar el trabajo y no sobrecargar mucho el archivo views. De esta razón, nosotros pues, si de repente queremos realizar algún tipo de tarea en particular, como visualizar usuarios, realizar alguna tarea de limpieza de la base de datos, visualizar una fecha, convertir una fecha de un objeto string, de repente a un objeto de datetime, nosotros simplemente vamos a modularizar este proyecto para que nos aparezca toda la línea de código en un solo archivo, porque si no la tarea de auditoría sería caótica. Entonces, por eso creamos estos dos archivos, en un momento se los explico, y en función a él vamos a importar una serie de objetos, variables y funciones.
Vamos a empezar entonces a mostrarle un poco acerca del archivo models.py para poder proseguir con el archivo de vistas. En el archivo models.py nosotros vamos a crear todos aquellos modelos, así se le llama en Django, que no son más que aquellos que representan la base de datos, las tablas de la base de datos. Arriba, como siempre, como en todos los archivos de Python, aparecen las librerías necesarias y en función a eso empezamos con la primera tabla, a la cual nosotros llamamos perfil o profile. Por convención, siempre lo mejor es trabajar con el idioma inglés. No es limitado, pero siempre es lo mejor, porque la mayoría de estos códigos siempre se presentan en ese idioma. Sin embargo, siempre es bueno colocar comentarios en español, en este caso, para que todos los usuarios lo puedan visualizar. Para el caso de perfil, nosotros creamos una variable llamada name, que es un char field. Un char field es exactamente lo mismo que un varchar en SQL, solo que nosotros en Django trabajamos con este tipo de objetos, que el cual luego internamente ellos se encargan de colocar la instrucción de SQLite para guardarlo directamente en la base de datos. Vemos que es un objeto que, bueno, que es un char field, como lo mencioné anteriormente, tiene un máximo de 3 caracteres, y si ustedes se fijan, utilizamos la opción choice con esta variable que aparece acá, profile choice. ¿Qué significa esta variable? Si nosotros vemos acá arriba en la cabecera, vemos que ella proviene del módulo utilscore. Entonces nosotros lo buscamos acá y vemos que son las que yo les explicaba anteriormente, que es para modularizar nuestra aplicación. Nosotros, ¿qué hicimos? Creamos estas tuplas, que no son más que objetos con caracteres, para identificar variables. En este caso, para identificar también algún valor en la base de datos. Vemos por lo menos en Profile Choice, vemos los 3 tipos de pacientes, los 3 tipos de usuarios que vamos a tener en la plataforma, como lo es el administrador, como lo es el médico y como lo es el paciente. Vemos también los géneros, masculino, femenino, y los estados de usuario, en tal caso que se llegue a usar, como los usuarios activos o suspendidos. Estas variables son opcionales, es simplemente demostrativa de qué alcance podríamos tener nosotros con el proyecto. Si volvemos al archivo models, vemos entonces que ella va a depender, esta variable, de los profile choice, y si lo vemos en utilscore, vemos que entonces para poder crear esa tabla, un valor en esa tabla, va a depender de estos 3 valores que aparecen acá. Seguimos por aquí. Esta es la clase meta, y es para identificar o cómo la base de datos va a leer esa información y qué objeto va a retornar cuando de repente se quiera leer en alguna instrucción de Python. Entonces colocamos más abajo, tenemos la clase Houston User, que no es más que aquella entidad, aquella tabla que es para identificar a los usuarios en el proyecto. En este caso, bueno, como pueden ver acá, tenemos un profile que va a depender directamente de la clase anterior o de la tabla anterior llamada perfil o profile. En foreign key quiere decir que ella depende directamente de la de arriba. Y bueno, esto es para que el usuario, cuando se cree su cuenta, pueda identificarse como un tipo de perfil, sea administrador, sea médico o sea paciente. Si revisamos más abajo, vemos los campos que nosotros agregamos a esta tabla, como lo es el email, el primer nombre, el primer apellido, la fecha de nacimiento, el género y toda la demás información. Esto también, bueno, es similar a todos los proyectos. Es un objeto para el caso del email, email field, char field, si es texto. Tenemos también image field, cuando se quiera subir una foto. Todo esto es demostrativo. Todo esto sirve para que el usuario pueda entender cómo funciona. Y este proyecto realmente funciona para eso, para explicar la razón de cada variable o cada tipo de objeto en Django. Ahora más abajo tenemos entonces la función edad, que no es más que una función decoradora en el cual determina la edad del usuario. Se dice que es decoradora porque pertenece a la misma clase, pero va a depender de ciertas propiedades. No es un objeto que va a tener una función independiente. Esto lo pueden profundizar, por supuesto, en la documentación oficial de Python, porque esto es código Python, esto no es directamente Django. Pero más abajo tenemos la clase o la entidad paciente, así también se le puede decir. Vemos que tiene un foreign key que va a depender de Houston User. Tiene el médico, que va a ser no va a ser más que la entidad a la cual este paciente depende. ¿Por qué razón? Porque un paciente, cuando es agregado a la base de datos, siempre lo debe agregar un médico. Entonces, para cada paciente debe haber un médico, al menos un médico, que a la cual esté asociado ese paciente como tal. Tenemos entonces, como mencioné anteriormente, el campo user, que no es más que un usuario. Houston User depende de la entidad o de la clase Houston User.
Tenemos la clase también que depende de Custom User, que es para identificar cuál fue el médico que lo creó. Y tenemos también por acá alguna otra variable de simplemente demostrativa. Tenemos la nota médica. También funciona si de repente se quiere explorar más este proyecto, se quiere agregar algo más, simplemente creamos estas clases para que el usuario pueda identificar alguna otra clase que de repente no sea tan simple como un simplemente paciente o un simple usuario. Esto es simplemente demostrativo. Bajamos un poco más, tenemos el feed médico. El feed médico es ya la parte de las publicaciones médicas como tal. En el, bueno, el usuario, en este caso un usuario de perfil paciente, crea una serie de publicaciones, pueden ser publicaciones académicas, pueden ser publicaciones informativas, pero si funciona su lógica es como la de un blog. El paciente, en este caso el médico, perdón, crea la publicación, agrega su información y puede agregar hasta 3 imágenes. Como vemos acá, tiene un título, que es un chart field, tiene un contenido, text field, y tiene un objeto, 3 objetos, mejor dicho, que va a ser para una imagen. Fíjense para acá, como pueden observarlo, pueden ser nulas porque puede haber publicaciones que no requieran imagen. Y coloqué hasta 3 para que no sobrecarga tanto la base de datos. Por supuesto, podría colocar las que yo quiera, solo que es simplemente demostrativo. Tenemos la fecha de la publicación, que es un objeto de tipo datetime field. Y bueno, también finalmente, cuando vayamos a leer esta información, se va a leer primero el ID. Como lo mencioné en el anterior video tutorial, si ustedes se fijan, el self.id no se muestra acá en estos campos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos llamando a la clase, nosotros estamos colocando un objeto de tipo herencia. O sea, la clase médico hereda de la clase model. Eso es Python básico. Por esa razón es que no se muestra este campo, sino que ya intrínsecamente se está llamando cuando lo estamos pasando como una herencia. Entonces ya con esta tabla de modelos ya tenemos la base de datos, la cual se va a explicar en otro video que va a agregar nuestra compañera. Y por eso, cuando vayamos al archivo de views, vamos a entender cómo es que funcionan las vistas del proyecto. Una vista no es más que una pantalla, puede ser llamada de esa manera, en los cuales es la información que el usuario o los usuarios van a ver en general cuando se renderiza a través de un navegador. Por lo menos la primera clase basada en vistas, es la vista de login. Nosotros la buscamos en la URL, vemos que esa corresponde a la primera línea, en la cual pasa por el argumento path. Se le debe dar un nombre, en este caso nosotros lo colocamos siempre el mismo, login, para que tenga como cierta similitud. Si vamos al archivo de views, vemos que le pasamos estas 2 funciones decoradoras. El primero es un método decorador para proteger el formulario y el otro es llamado Never Cache para evitar que la página se recargue constantemente. Entonces, para la vista login, como lo dije, depende de la clase o de la superclase views, el cual ya depende de una vista genérica. Por aquí arriba aparece la parte donde nosotros estamos importando y tenemos el primer método para la clase llamado get. Recuerden que las peticiones HTTP se realizan por el método get y por el método post. Estas son las 2 vistas las más básicas, por así decirlo, las más genéricas. El primero llamado get es para, bueno, obtener la página de manera, por primera vez, de manera básica también podría decirse. El primer paso es primero confirmar o verificar si el usuario ya está autenticado o si no, tener un condicional para colocar otra instrucción. Si el usuario está autenticado, simplemente se va a redirigir a la vista home, a la vista de inicio. Esto es obviamente para que evitar que el usuario que ya esté autenticado, cuando ingrese a la plataforma, tenga que volver a escribir sus credenciales, algo que no sería para nada, eh, no tendría para nada sentido ni sería para nada óptimo. Entonces, si el usuario es autenticado, como lo mencioné, se va a redirigir a Home. Y en caso de que no esté autenticado, se va a renderizar una vista, la cual se está almacenando en esta dirección y va a ser un contexto o una variable llamada CTX. Dentro de esa variable contexto, vamos a agregar un diccionario, vamos a agregar el primer elemento del diccionario, la primera clave, llamada now, y el valor va a ser igual a la fecha actual.
Si nosotros vamos a la vista de los templates, vamos a la vista login, como aparece por acá, vemos que es una plantilla HTML muy básica. Tenemos, por supuesto, un título, llamamos una clase de metadatos, que es para explicar cómo se va a visualizar este contenido. También, obviamente, aparece el idioma y aparece un conjunto de variables. La primera etiqueta es la del título. Aparece, bueno, iniciar sesión, pueden agregar la que ustedes quieran. Tenemos por acá la primera sentencia de Django, la cual es para cargar los archivos estáticos. Si no recuerdan lo que es un archivo estático, pueden ver y visualizarlo en el video que subí anteriormente acerca de cómo crear un proyecto en Django de manera básica. Esta etiqueta o esta sentencia, como dije anteriormente, carga los archivos estáticos que se encuentran almacenados en el directorio de archivos estáticos, valga la redundancia. ¿Cuáles son estos archivos estáticos? Para agregarle un poco de contenido. No son más que aquellos archivos que corresponden a los archivos CSS, los archivos JavaScript, algún otro archivo JSON o cualquier otra información que sea para mejorar el aspecto visual de las plantillas. Luego de que nosotros estemos cargando los archivos estáticos, podemos entonces agregar, en este caso, el icono de la aplicación, el cual no es más que una imagen con esta extensión ico. Y bueno, también se le debe especificar qué tipo de imagen es para que la vista o la plantilla sea renderizada correctamente. Luego llamamos también a la hoja de estilo CSS, la cual, como mencioné anteriormente, se encuentra almacenada en la carpeta static, en el cual no es más que donde aparecen todas las etiquetas de los estilos. Si lo ven por acá, bueno, tenemos las columnas, tenemos información básica, cómo va a ser el color del header, cómo va a ser el color de los menús, de las listas. Por lo menos en este caso, bueno, agregamos un color de fondo color azul. Tenemos también por acá, bueno, el hover, que es cuando el usuario pasa el clic hacia el objeto, obviamente va a mostrar un sombreado. Y cuando lo quita, obviamente se oscurece o se coloca más claro. Para el login, fíjense que nosotros agregamos un estilo en particular. El body tiene su familia de fuentes, que puede ser Arial, Helvetica o Sans. El formulario tiene un borde. El borde no más que, como dice la palabra, el borde del objeto, del formulario como tal. Tenemos los input. Tenemos, bueno, por supuesto, el tamaño máximo, el padding, el margen, de qué manera se va a mostrar. Y bueno, esto que es más que todo contenido propio de CSS, el cual en el quiz ya se vio anteriormente, pero si ustedes quieren profundizar, revisan la documentación oficial de esto, lo cual se encuentra en Mozilla Firefox. Tenemos, bueno, el estilo de los botones, tenemos por aquí el contenido de las imágenes, y bueno, obviamente todo el estilo CSS completo, el cual no quiero profundizar para no alargar el video. Cierro por acá, volvemos a la plantilla del HTML, la plantilla de login. Una vez que tenemos ya la parte del head, vamos a la parte del body, que es el contenido ya propio de la vista. Lo que le mencioné, tenemos el formulario y lo que mencioné en el archivo de vistas, tenemos que pasar la sentencia del token que protege los formularios. ¿Lo protege contra qué? Lo protege contra los ataques de SQLite Injection, el cual es cuando un usuario de repente coloca un formulario que no coloca cuánto es el tamaño máximo del mismo, y entonces los atacantes lo que hacen es agregar contenido de más, hasta que se ocurre una falla de borde, o también conocido como un borde, el buffer, el desbordado del buffer. Así se le conoce técnicamente en la programación y en la tecnología como tal. Tenemos entonces también por acá las imágenes, el logo de la plataforma del centro médico. Y bueno, más hacia abajo, por supuesto, conocemos los demás elementos. Tenemos por acá una sentencia muy importante, la cual es lo de los mensajes que le montaba o lo que le comentaba anteriormente. Esto no es más que cuando un usuario ingresa a la plataforma, escribe algo mal o quiere mostrarse un mensaje por alerta. Y nosotros ya sabemos que en este objeto, en este contenedor div, nosotros estamos pasando esta plantilla. Si ustedes se fijan, cuando nosotros agregamos la sentencia include, quiere decir que en Django se puede importar otra plantilla dentro de una plantilla, que es lo que está sucediendo acá. Nosotros estamos llamando a la vista core, que es un directorio, recuerden, y estamos llamando a la plantilla llamada mensajes. Si la ven en la parte del menú, en la parte izquierda,
que nosotros lo abrimos, no es más que una sentencia básica, que es un contenedor con las alertas de los mensajes. Estos mensajes que ustedes ven acá son los que corresponden en el archivo de configuración llamado settings a estos mensajes que aparecen acá, la etiqueta de mensajes. Eso, esto que aparece acá, estos 5 objetos que pertenecen a este diccionario, son lo que van a aparecer en el template de mensajes que aparece acá. Esto es una información básica de Django. Si quieren profundizarlo, deben visualizar la documentación oficial, porque esto es un tema muy complejo y que esto requiere cierta práctica y revisar lo que especifica la documentación para mostrar mensajes alerta. Recuerden que nosotros no vamos a reinventar la rueda, todo esto que está acá ya existe y simplemente hemos seguido los pasos como lo ha especificado el centro de soporte oficial de Django. Cierro acá, voy nuevamente a la parte de login. Seguimos mostrando cuáles son los campos obligatorios, el mail, las opciones de registro, los créditos que especificó el encargado de este proyecto. Bueno, vemos acá por lo menos este objeto, vemos que se llama now.gear, el cual no es más que aquel diccionario que nosotros le pasamos cuando se estuvo renderizando la vista. Si ustedes se fijan, esto que vemos acá es lo mismo en el archivo de views a este objeto que ustedes ven acá. Esto es lo que se pasa como el contexto. ¿Qué es el contexto? No es más que un conjunto de un diccionario con un conjunto de objetos de tipo clave-valor en el cual nosotros podemos agregar información a la plantilla, información que de por sí o por default no aparece. En este caso, para el login, pues nosotros llamamos un objeto de tipo datetime.now. Este no es más que un método que va a mostrar la fecha actual. Entonces, si a esa fecha actual nosotros le preguntamos cuál es el año, simplemente tenemos que colocar un punto y escribir la palabra year. Así es como la librería lo especificó. Más abajo tenemos también los scripts de JavaScript, son más que funciones. En este caso, vemos que es una función que se encarga de verificar o de chequear que el usuario haya completado la información obligatoria del formulario. ¿Por qué razón? Porque si nosotros subimos más arriba, vemos, por ejemplo, en la parte del password, el password es una etiqueta es un input, un objeto, pero vemos que tiene esta sentencia de requirement, que es más para especificarle que es una variable que el usuario debe colocar en el formulario, es decir, no puede quedar en vacío. Si queda en vacío y el usuario hace clic en continuar, le va a mostrar una alerta diciéndole que la información es errónea, que debe volver a intentarlo. Esto es un mensaje, por supuesto, muy básico. Cabe destacarlo eso porque puede ser que alguien quiera decir, bueno, pero es que si es la clave, entonces quiero que diga la clave es incorrecta o debes colocar la clave. Sí lo puedes hacer, pero como esto es un proyecto que es muy básico, quiero explicarlo y no profundizarlo mucho porque si no, el proyecto sería extremadamente extenso. Entonces simplemente coloqué un if y un else. Es decir, no coloqué otras sentencias el if que son para evaluar que la sentencia no es la correcta, pero evaluar cada tipo de error. Entonces, para no profundizarlo mucho, simplemente coloqué un mensaje genérico que va a funcionar para todos los inputs, que sea que diga que vuelva a intentarlo. Si vemos acá, vemos que, bueno, si el objeto, o mejor dicho, si la validación se realizó, entonces el formulario se va a suministrar con esta sentencia submit que pertenece directamente al lenguaje JavaScript. Si vemos acá, cuando nosotros se ejecuta el submit, bajamos en la vista, vemos que de esa manera se va a suministrar un método post. Recuerden cuando les comenté al principio, tenemos el método get y el método post. ¿Por qué estamos llamando un método post? Simple. Porque en la plantilla HTML, cuando nosotros creamos el formulario, nosotros le estamos diciendo cuál es la acción que va a ocurrir luego que el usuario suministre este formulario. El método llamado es post, cuál es el mismo de la vista, y tenemos por acá un submit que retorna igual a no, que es para poder realizar la verificación. Si nosotros no colocamos esto, el usuario cuando le dé clic a continuar, la plantilla no va a tener esa propiedad de poder identificar si la información que colocó el usuario es correcta o si está completa.
Por eso se colocó así, como no, y después se va a encargar con el método, o con, mejor dicho, con una función de JavaScript, validar si la información es correcta. Por supuesto, esa información se va a verificar una vez que el usuario haga clic en el botón correspondiente, en este caso el botón de login. Si no, entonces simplemente se va a ignorar la petición y se va a evaluar hasta que el usuario coloque la información completa. Volviendo a la parte del formulario, vemos que llamamos al método POST, tenemos la acción. La acción no es más que a dónde se va a redirigir el usuario una vez que haga clic en continuar, en este caso guardar información. Se coloca de esta manera con corchetes, se llama una URL, así se le llama en Python. Se coloca core no es más a cuál aplicación estamos llamando. Esto es lo que mencionaba en el video tutorial de la información básica de Django. Si tenemos, por ejemplo, 5 aplicaciones, cada una va a tener un nombre diferente. Entonces, cuando nosotros lo estamos llamando acá, podemos llamar a cada una de esas 5. Pero como en este ejercicio, en este proyecto, tenemos una sola aplicación llamada core, simplemente colocamos core y ya. No hay, todas las vistas serán iguales. Luego de 2 puntos, vamos a especificar a cuál vista estamos llamando. Y esa vista lleva el nombre que nosotros colocamos en el URL. ¿Recuerdan el archivo URL? Bueno, el nombre que aparece acá es el que va a mostrarse o el que debemos colocar acá. Aplicación core, URL login. Vamos nuevamente acá a URL, vemos acá que aquí aparece y como estamos llamando el método post, verificamos que será ese el método que se está gestionando como tal. Por supuesto, siempre deben pasar la palabra self, una variable, una palabra restringida de Python para las clases. Recuerden que esto es una vista basada en clase. Tenemos que pasar el diccionario request. Request es un conjunto, es un diccionario, como ya lo dije, pero va a contener un conjunto de variables, un conjunto de claves, de valores, que son intrínsecamente propios de Django. Sin request no va a poder renderizarse absolutamente nada. Tenemos estas 2 variables o estas 2 instrucciones. Estas pueden visualizarlo, por supuesto. Deben verlo en la documentación oficial de Python, porque esto ya se escapa de lo que es el proyecto. Esto ya es información elemental de Python. Lo que vamos a hacer, a realizar luego que el usuario coloque su formulario, su información para crear o para, en este caso, acceder a la plataforma, es que vamos a tener, bueno, una verificación si el usuario ya existe o si el usuario ya de repente ha creado esa información. Si el usuario existe, esta es una instrucción de tipo, bueno, del query set. El query set no es más que la petición que realiza el backend para simplificar la instrucción SQL. Es decir, de esta manera nosotros no tenemos necesidad de colocar una instrucción propia de ese lenguaje de programación, sino nosotros trabajamos con el propio de Django para simplificar el código y para también darle más, darle más, bueno, como más simpleza al proyecto y a la manera de crear páginas web. Entonces, bueno, en este caso lo que hacemos es leer que la tabla Custom User, vamos a filtrarla y vamos a ver si ese email que colocó el usuario, el cual se lee de esta manera, como un request.post.get email. Este email es el nombre, o mejor dicho, si es el nombre que va a poseer ese input, en este caso en la plantilla HTML. Cuando nosotros bajamos, vemos que hay un input que lleva ese nombre, email. Lo ven acá como un name y lo ven como un ID. Este name que aparece acá, lo que nosotros estamos colocando aquí como este valor, como este argumento para esta función, es el que se va a leer acá, request.post.get. ¿Por qué se llama como post? Porque el método es ese. Si el método fuera get, ustedes simplemente cambiarían esto acá y colocarían get. Pero como no es así, colocamos post en mayúscula. Request, si ustedes se fijan, request pertenece a Django. Quiere decir que este formulario se procesa inicialmente con instrucciones Django y luego le vamos a colocar este código de Python. Entonces, bueno, el usuario se va a leer en la base de datos. Si ese usuario ya existe, este es un método que va a devolver un true o un false. Si es true, entonces obviamente va a ocurrir acá. Si no es true, o sea que no existe, va a mandar este mensaje. Eh, Obviamente esto es para darle al usuario
posibilidades, porque una plataforma debe cumplir con ciertos requisitos. Obviamente, si nosotros estamos colocando nuestras credenciales, debemos verificar que esa información es correcta, que esa información existe registrada en la base de datos. Entonces, si en este caso el usuario coloca un correo que no existe, obviamente ese usuario no tiene ninguna entidad, no tiene ninguna información almacenada, y se le va a mandar este mensaje, un mensaje de error, el cual, bueno, esto es una entidad en Django. Debemos pasarle primeramente el request, que es la petición que le mencioné anteriormente, un diccionario, y seguidamente de un mensaje. En este caso, no existe un usuario con ese email. Luego de eso se va a redireccionar nuevamente a la vista de login, que sería la misma vista, pero a través del método get. O sea, el usuario ingresa al login, si coloca más las credenciales, entonces va a volver a la petición inicial. Tenemos esto por acá. Seguimos aquí, verificamos que el usuario existe. Si existe y el usuario es correcto, se va a autenticar. Y aquí es una lógica que nosotros agregamos para verificar que el usuario haya colocado la contraseña correcta. Entonces, pues, tenemos esta parte por acá y ahora les voy a mostrar cómo se podemos nosotros ejecutar el servidor y ver que esto realmente está ocurriendo. Ok, ya como hemos visto el funcionamiento de las vistas, vamos a ver un poco de código ya directamente en el navegador. Para eso simplemente abrimos una terminal en esta carpeta, cual ya la tengo por acá, la he creado, el terminal. Vamos a ver, nos conseguimos. Vamos a la carpeta donde se encuentra el entorno virtual y lo vamos a activar. Para crear el entorno virtual, para activarlo y toda esta demás información acerca de él, yo para ello he subido el video anterior en el cual especifiqué cómo crear un entorno virtual y enlazarlo a nuestro proyecto en Django con todas las librerías y toda la demás información. Ese video ya fue subido y ya lo pueden visualizar en el momento que ustedes lo deseen. Activamos nuestro entorno virtual, luego volvemos a la carpeta centro médico y vamos entonces a registrar en la base de datos todas las migraciones. Las migraciones también lo hablé en el video anterior. Ok, una vez que ya se realizaron las migraciones correspondientes para la base de datos, es momento de registrar alguna información que es obligatoria para que la plataforma funcione correctamente. Para ello, una vez que ha sido creada estos pasos anteriores, nos abrimos un navegador y vemos que se encuentra esta variable en var request. Esto quiere decir que estamos trabajando con la variable en modo producción. Simplemente vamos acá, vamos a settings, subimos y lo modificamos a true. Vamos al navegador, localhost, y vemos que ya aparece acá. Si de repente en su momento no les carga bien el archivo de contenido estático, pueden abrirlo con un navegador en modo incógnito para que no tengan problemas de caché. Si, bueno, si quieren saber más acerca del caché, deben buscar en internet porque eso va fuera del proyecto. Se volvemos acá a Centro Médico, vemos que ya tenemos el formulario de login, que fue el que les mostré por acá, en la vista de la plantilla. Esta vista que aparece acá es exactamente esto que ven acá. Fíjense que tiene el input del email, el input del password, el botón de login, los créditos y bueno, el logo de la empresa, en este caso Centro Médico, así lo hemos ya denominado. Una vez que tenemos acá, que nosotros colocamos localhost-admin, vamos a tener el panel de administración de Django. En este caso, el primer paso sería crear un usuario de administrador para poder visualizar la información de todos los usuarios, pero primero crear información elemental de la plataforma o de la página. Lo vamos a cerrar acá, abrimos nuevamente la terminal
En control C detenemos el servidor, limpiamos la pantalla y ahora creamos al superusuario. Vamos a llamarlo de Varela, llamarlo Germán. Buscamos un email de pruebas, un password y listo. Volvemos a ejecutar el servidor, abrimos el navegador, colocamos las credenciales que ya hemos creado, e ingresamos a la plataforma como tal. Este es el panel de administración. También se mencionó, se profundizó sobre acerca de él en el video anterior. Y bueno, vemos aquí toda la información de la base de datos. El primer paso sería agregar la información de perfiles. Si ustedes se fijan, no tenemos ninguno, pero debemos registrar una base de datos. Creamos el primero que será el perfil administrador, luego agregamos otro nuevo, o médico, guardamos y continuamos, y agregamos el último que será el paciente. Guardamos y continuamos. Y listo, vemos que en los perfiles ya tenemos estos dos. Me parece que uno nos agregó, que fue el de médico. Le damos acá y finalmente ya tenemos los tres. Vamos al perfil de usuarios. Vemos un usuario que en este caso es un administrador, no tiene información acerca de primer nombre o primer apellido. Si se quiere se puede colocar algo, si no se deja en vacío, no hay ningún problema. Tenemos estos campos por acá, que son los permisos. Estos son los permisos que posee Django por defecto, pero nosotros no quisimos trabajarlos con ellos, entonces queremos trabajarlo directamente con nuestras propias instrucciones. ¿Por qué razón? Porque queremos darle más funcionalidad y tener más control acerca de lo que queremos hacer en la plataforma. Lo dejamos así. Si ustedes de repente quieren profundizarlo, pueden verlo en la documentación. Bajamos un poco más, vemos la fecha del último login, la fecha en que se unió, obviamente fue hoy, pero siempre el servidor va 4 horas por delante. Eso sucede con todos los servidores web en el mundo. Tenemos entonces la entidad perfil. Nosotros agregamos que soy administrador. Puedo llenar esta información, puedo no llenarla, porque si ustedes se fijan, no es obligatorio. Guardo los cambios y listo. Vamos acá y puedo cerrar sesión. Ya con estos pasos, ya todo o cualquier usuario que ingrese a la plataforma puede crear su perfil. Y una vez que cree su perfil, puede empezar a navegar en él. Si nosotros como administradores no agregamos la información acerca de los perfiles, entonces la plataforma se va a ver comprometida. Porque cuando nosotros estemos realizando la verificación, si no hay un usuario, si no hay perfiles como tal, entonces no podemos asignar a los usuarios a qué perfil o a qué permiso pertenece. Volvemos a la parte de la vista. Vemos que aquí en la parte superior también carga el objeto o la imagen del icono. Y como no tengo una cuenta, vamos a crear una nueva. Vamos a registro, coloco mi información, mi cédula de identidad, mi dirección, mi teléfono, mi fecha de nacimiento, 15/05 de 1997, el género masculino y femenino, masculino en este caso, colocamos el correo y la contraseña. Creo la cuenta, me dice si estoy seguro, este es un mensaje de alerta, ya que ese fue uno de los requisitos que se envió por parte del encargado para que tenga más funcionalidad. Acepto y acá, aquí aparece el mensaje. Ustedes se fijan, es un mensaje que yo puedo eliminar, puedo quitar esta alerta que dice usuario creado satisfactoriamente. Si vamos al código fuente, vamos a la plantilla, vemos que ese mensaje es el que aparece por acá. En la sesión tenemos el contenedor y tenemos acá en etiqueta o en la sentencia include la plantilla de mensajes.
Recuerden que la plantilla de mensaje es una plantilla genérica, va a funcionar para cualquier otro tipo de vista, lo que no más que un contenedor con un mensaje. Y el mensaje, por supuesto, se tiene que colocar en la parte de la vista como tal, que sería acá. Bienvenido seas para la parte de login y para la parte de registro, la cual se llama sign in por sus siglas en inglés. Pues cuando nosotros hemos creado al usuario, fíjense que ese es el mensaje que estamos mostrando acá. Usuario creado satisfactoriamente, usuario creado satisfactoriamente. Lo que estamos acá, se elimina el mensaje. Entonces, ya con esas credenciales que nosotros colocamos, es que nosotros ingresamos finalmente a la plataforma. Entonces, si ustedes se fijan, estamos en la vista, bueno, URL Home, tenemos también un mensaje de alerta, que es lo que les mencioné anteriormente. Y bueno, en función a él tenemos todas las demás herramientas que se van a profundizar a través del video de mi compañera, que no es más que el funcionamiento de las vistas. Mi parte aquí es, bueno, simplemente explicarle cómo funciona todo esto detrás de cámaras, por así decirlo, que es la parte del backend, y cómo funciona esta tecnología, este framework de Django. Cierro sesión, o puedo dejarlo así, siempre me va a mostrar un mensaje de alerta, quiero cerrar sesión, para poder seguir explicando acerca de las vistas. Recuerden que esa es la vista llamada Home, se crea de manera similar a las demás vistas, como la vista de registro o la vista de login, que no es más que una clase basada en vistas o basada en view. Tenemos esta relación de herencia. Tenemos, por supuesto, un método get. Recuerden que el método get es para todas las vistas, igual que el método post. Puede que en un caso exista, en otros no. ¿Cuándo va a depender eso? Bueno, si la vista va a procesar un formulario, se procesa con el método post. Si la vista es para obtener alguna información estática o para una información inicial, se llama el método get. Entonces, la cabecera del elemento de este método, mejor dicho, es la misma, siempre va a ser con esta misma nomenclatura, self, request, los argumentos y los argumentos del teclado, o keywords también se le llama. Tenemos por acá una función llamada InfoCore, que pertenece al módulo que nosotros creamos llamado TaskCore, que es para poder modularizar el proyecto. Recuerden que la, la sentencia o la idea del Python, el lenguaje de programación como tal, es que todo este código sea sencillo de leer y sencillo de realizar. Es un lenguaje de programación basado en objetos porque podemos nosotros separarlo en diferentes módulos. Si no fuera así, teníamos que colocar todo en un solo archivo, lo cual sería algo bastante caótico porque ya eso es una tecnología o una manera de programar muy obsoleta. Nos vamos al módulo TaskCore, vemos que tenemos un conjunto de funciones, tenemos arriba las cabeceras o las librerías necesarias, y tenemos los métodos que son métodos generales, métodos que nosotros hemos colocado acá o funciones para que puedan ser usados por cualquier usuario, por cualquier parte de la plataforma, sin necesidad de contaminar el código, ni tampoco hacer código repetitivo. Entonces, por lo menos esta función como tal convierte un string en un objeto de tipo DuckTime. De hecho, por acá coloqué ese comentario. Recuerden que los comentarios cuando estén en 3 puntos significa que es documentación de la función. No tienen tres comillas. Y bueno, explicamos cómo procede esto acá. Si el objeto puede realizarse, fíjense que tenemos una sentencia try except. Si el objeto puede renderizarse o convertirse, va a ejecutarse. En caso de que no, bueno, se muestra en este caso una alerta. Si lo ven acá, bajamos un poco más. Tenemos la función para validar los emails. Cuando nosotros creamos un email, generalmente obviamente eso contiene una cadena de caracteres que ya está predefinida, como lo es caracteres al principio y luego un carácter de arroba seguido de una dirección .com o .org o .es, pero debe llevar esa nomenclatura. Eso es lo que se realiza con esta función, no más que para validar esta información. Si es errónea, fíjense que devuelve un false y ese false va posteriormente a procesarse de una manera diferente. Tenemos, bueno, otras funciones más que no quiero profundizar en ellas, pero ustedes pueden visualizarlas y si intentan depurar el código, van a ver a qué proviene y de qué manera funciona. Por lo menos tenemos para generar contraseñas, para generar un username y para mostrar la información de InfoCore.
que es a donde quería llegar, el cual no es más que una función que va a devolver un diccionario con información que va a compartirse por todos los usuarios, como es la fecha actual, el perfil, que es el perfil del usuario que está ingresando a la plataforma, por eso se le pasa como argumento el objeto request, porque ya posee esa información de manera directa. Y también la opción de de las opciones de perfiles, que son los perfiles que dispone la plataforma. Recuerden que es administrador, médico y paciente. Volvemos nuevamente a la vista. Tenemos la vista Home. Como mencioné, bueno, llama el método get. Aquí estamos visualizando primeramente si el usuario o sea, si pertenece si es el segundo elemento de la lista de perfiles. Si lo vemos acá, esto pertenece a Ultiscore, Profile Choice. Este es el objeto número 0, este es el objeto número 1 y este es el objeto número 2. Ese sería el índice de esta tupla. Si es el número 0, es administrador. Si es 1, es médico. Y si es 2, es paciente. Si yo cierro acá y voy a Taskcore, la vista, eso es lo que estamos colocando acá. Si el usuario es paciente porque es el segundo índice de la tupla, entonces quiere decir que estamos tratando con un paciente. En caso de que no, quiere decir que estamos tratando con un médico. Si es un paciente, tenemos que capturar su modelo, el cual pasa a través de una función, se almacena en esta variable, pack o paciente. Capturamos esa información con user igual a request.user. Fíjense que este request es el mismo que pertenece acá arriba, por eso es que es tan obligatorio pasar. En función a eso, bueno, se captura el paciente, luego se captura el paciente, se captura el médico, porque recuerden que esto está relacionado de manera directamente proporcional. Luego tenemos el paginator, que le mencioné arriba, aquí arriba, que no es más que un objeto de Django para poder visualizar contenido de manera inteligente, el cual, bueno, es el método que debemos pasarle un query set. Query set, no recuerden que es una variable que depende de todo un conjunto de lista, un objeto de tipo lista prácticamente, con información de médicos en este caso. 3, este índice significa que va a mostrar hasta 3 elementos por página. Es decir, si nosotros tenemos un blog con 100 entradas, nosotros cuando estemos visualizando las vistas, no van a mostrarse las 100 directamente, van a mostrarse 3 por página. Si quieres mostrar las 3 siguientes, debes darle al siguiente botón o debes darle al índice que tú quieras redireccionar. Capturamos la página, esta es la nomenclatura que se utiliza para el paginator, mostramos el listado, se carga en el contexto y finalmente se renderiza la página home paciente o la página home. Lo vemos más abajo, tenemos la parte del blog, tenemos la parte de mi perfil, tenemos la vista de mis pacientes y bueno, toda esta información. Por lo menos quiero mostrarle una vista muy importante, como es la vista blog. Recuerde que blog es cuando el médico crea entradas médicas o crea publicaciones. Él obviamente es el único que tiene acceso a este perfil, a esta opción. El médico, bueno, se renderiza la vista correspondiente, en este caso la vista llamada blog.html, en la plantilla. Sería esta de acá, con un conjunto de sentencias. Recuerden siempre llamar a la sentencia static para cargar los archivos estáticos. Y tenemos aquí una sentencia muy importante llamada extends. ¿Qué es un extends? Cuando nosotros creamos plantillas en HTML, generalmente hay código que es muy repetitivo. Por ejemplo, vamos a mostrarle por acá. Vamos a iniciar nuevamente sesión. Cuando yo ingreso acá, si ustedes se fijan, esta parte de arriba es lo que se conoce como el header. El header también se le puede llamar en la parte de la parte superior. Generalmente puede ser a veces un menú con diferentes opciones, puede desplegarse, puede comprimirse, expandirse. Tenemos la parte izquierda, que generalmente es una barra de menú. Esta es muy básica, muy simple, con un conjunto de entradas, de vistas. Podemos ir a perfil, a home, mientras a blog, un paciente. Y finalmente tenemos el footer. Si ustedes se fijan, cuando nosotros abrimos cada una de ellas,
Si ustedes ven, esta información es igual para todas, que será el header, el menú y el footer, o también la sección de crédito, si también se le dice. Como esto ya existe y esto es igual para todas las vistas, para simplificar el código, nosotros lo que hacemos es modularizar también las plantillas. ¿De qué manera? Nosotros decimos que todo esto de acá, el header, la barra de menú y el footer, es un contenedor o es una plantilla base. Y todo lo que se encuentra en esta parte derecha, lo que está en color gris, es lo que va a variar, lo que va a cambiar entre una vista y otra. Entonces, para ello, nosotros creamos, si lo visualizamos acá, una plantilla llamada base. Base, por supuesto, es una manera de identificarlo. Vemos que, bueno, obviamente tenemos un bloque. En el bloque, como les dije, el bloque es la parte que va a variar entre cada vista. Y lo demás, lo que no está dentro de un bloque, como lo vemos acá, significa que es algo que va a compartirse entre todas las vistas. Entonces, si vemos aquí, por lo menos el título, tiene un bloque llamado título. Así la sentencia se llama con corchete, colocamos la palabra restringida llamada block y seguido del nombre que le vamos a agregar a ese bloque. En este caso lo llamamos título en inglés. Y finalmente tenemos que cerrar esta sentencia con end block. Esto que le estamos queriendo decir aquí, que cada vista tiene un título diferente. ¿Qué es un título? Un título vendría siendo esta parte que aparece acá, mi centro médico guión inicio. Yo por lo menos agrego a mi paciente, ven que cambia, mi centro médico guión listado de paciente. Tras al blog, cambia aquí también. Por eso es que es un bloque como tal. Porque si no fuera un bloque, entonces todas las vistas tendrían el mismo título. Y eso no sería para nada agradable visualmente. Cargamos el archivo static, cargamos acá, bueno, obviamente los estilos. Y tenemos uno aquí llamado block links, que no es más que un bloque para colocar estilos o llamar a hojas diferentes en caso de que una vista lo requiera. Colocamos más abajo, bueno, centro médico. Este centro médico, fíjense que vendría siendo el header, esta parte en color morado. Los demás el contenido que es igual. Aquí tenemos un if. Un if, recuerden que es una sentencia que es para verificar una información, un condicional. Si el usuario, aquí lo que le estamos colocando es que si el usuario es el objeto de tipo médico, entonces si es médico, ajá, va a mostrar un contenido. En este caso, vamos a mostrar dos filas adicionales en el menú, como es mi entrada al blog y mi paciente, que sería esta parte que ustedes ven acá, mi entrada al blog y mi paciente. Si el usuario que ha ingresado a la plataforma, si el usuario que ha ingresado a la plataforma no es médico, entonces este bloque no se va a mostrar. Si no, no se va a mostrar absolutamente nada después de esto, porque nada más tenemos una sentencia if y listo. Entonces, cerramos el end if con este bloque. Si nosotros quisiéramos agregar otras cosas, simplemente lo colocaríamos más abajo y lo colocaríamos de la siguiente manera, como un else. Y aquí agregamos más contenido. Pero como no es nuestro caso, nosotros simplemente con un if es suficiente. Vamos a esto, guardamos, tenemos cerrar sesión, que es el botón que aparece en la parte inferior izquierda. Y acá tenemos lo que llamamos nosotros block content. Content, así le agregamos esa palabra para identificarlo, el cual sería esta parte que ustedes ven acá, y en la parte de la derecha. Esto de aquí, todo este formulario, mi entrada al blog y mis pacientes. De esa manera, nosotros ya nos hemos ahorrado para que cada vista tengamos que repetir el código. Recuerden que en Python lo que menos se quiere hacer es trabajar de más. Una sesión de créditos, que es para igual para todo el mundo. El bloque JavaScript, también de repente pueden haber vistas que requieran código JavaScript que otras no. Entonces, obviamente no vamos a llamar todo el código para vistas que no la van a necesitar. Y finalmente también por aquí arriba tenemos la opción de cerrar sesión, que es cuando se le pregunta al usuario si quiere continuar, es decir, salirse de su cuenta o si quiere permanecer en ella, que es lo que vemos acá. Cuando le damos clic acá, cerrar sesión. Nos pregunta si sí o si no.
Si ustedes pueden verlo, aparece acá. ¿Está seguro? Si está seguro, entonces vamos a redireccionar a la URL layout, el cual va a llamar a esta URL porque tiene ese mismo nombre y lo vamos a mandar para esta vista, que es la vista de layout. Esta de acá. ¿Qué hace la vista layout? Simplemente va a pasarle esta instrucción en Django. Esta instrucción sí es una instrucción propia del lenguaje, del framework. Le pasamos al argumento request, que es el diccionario elemental de las vistas, y le va a cerrar sesión a ese usuario. Vamos a seguir por acá. Entonces la vista de home. Vamos a seguir explicando esa vista, muy importante, porque es una vista que depende o es la extensión de otra. Tenemos entonces que colocar aquí arriba, extends core base, porque es una vista que depende de ella, así similar a como sucede con los mensajes. También tenemos que colocar la instrucción static y aquí colocamos entonces el bloque título. Recuerden que el bloque en el base, el título es un bloque. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. Block title y colocamos la información. Un block content, que es este bloque que aparece aquí abajo. Colocamos acá una sentencia de abrir y finalmente una sentencia de cerrar. Y allí es que nosotros agregamos el contenido que se muestra por pantalla. Cerramos esto, cerramos base y seguimos viendo las vistas. Bueno, esa vista tiene un método post porque para procesar un formulario de crear entradas nuevas, recuerden que una entrada es lo mismo que un feed, que es lo mismo que una publicación, es simplemente una nomenclatura que nosotros le asignamos. Si el usuario, en este caso el médico, quiere agregar uno nuevo, se le crea aquí por acá con esta sentencia, este método de los objetos. Llamamos, bueno, cuál es el médico que lo está creando, cuál es el título que está asignando y cuáles son los archivos que está añadiendo en caso de que existan. Luego de eso, se muestra un mensaje de que la nueva entrada ha sido creada y se redirecciona nuevamente al método get para procesar la siguiente información. Entonces, tenemos esto aquí. Vamos a mostrarle un poco. Vamos a crear una nueva. Como para este caso, podemos añadir imágenes, si no, de repente lo queremos dejar vacío. Realmente lo que quiero mostrarles es el siguiente paso. Un mensaje de alerta, como así lo especificó el encargado de este proyecto. Lo creamos y listo. Se guarda la entrada. Fíjense que cuando llamamos al método post, estamos en la lista blog. Se procesó todo esto, que fue lo que yo agregué, como lo pudieron ver, y se creó la nueva entrada, que sería esta que aparece acá. Fíjense que tenemos entonces la opción de editarlo o la opción de eliminarlo. Sea por ser las dos maneras, si lo vemos en la plantilla, vamos a la plantilla blog, su contenido, fíjense que tenemos la opción de editar y eliminar. Tenemos que hacer clic en esos respectivos botones, por ejemplo en eliminar, vamos a llamar una función llamada eliminar feed, a la cual le pasamos el argumento, que es el ID de ese objeto, porque recuerden que cada objeto en Django representa una entidad que tiene asociado un ID o un ID que es único. Entonces, para 50.000 entradas van a haber 50.000 ID diferentes. Nunca van a ser repetitivos. Entonces, por lo menos hacemos clic acá, vemos que llama una función y que esta función, para eliminarlo, luego de procesar la pregunta, si el usuario dice que sí, piense que vamos a tener una petición basada en Ajax. Como le mencioné al inicio del video, una petición basada en Ajax es una manera de llamar a vistas o a llamar, sí, a vistas en un servidor, pero sin necesidad de que el usuario cierre la vista o la sesión o la pestaña a la cual está activo en ese momento. En este caso, si nosotros estamos en blog, nosotros estamos haciendo clic en eliminar, lo que va a suceder luego de que yo dé clic en aceptar, va a ocurrir sin necesidad de que esta vista tenga que recargarse. ¿Lo ven? Sin necesidad de hacer esto. Eso es una manera, una lógica
el cual, bueno, se derivó para que la página no tenga que cargar constantemente, para mejorar la experiencia del usuario y para que no ralentizar tanto el servidor con diferentes peticiones. ¿Por qué razón? Porque si cada vez que nosotros estamos haciendo clic en algo va a estar recargándose la página, entonces el servidor va a estar consumiendo muchísimos recursos, cosa que nosotros no queremos. Entonces, bueno, con esta instrucción de Ajax, nosotros llamamos a la URL eliminar publicación, seguido del ID que le pasamos como argumento a la función, colocamos que esa petición va a ser de tipo post, que la data que estamos configurando, que estamos procesando es un objeto de tipo JSON, siempre va a ser con JSON. Y bueno, aquí le colocamos que si la petición se realiza con exactitud o se realiza de manera correcta, va a ocurrir una sentencia que es eliminar como tal en este caso el objeto, que es una publicación del feed. Y si no, vamos a estar por consola, pero por terminal, mejor dicho, que ha sido un error. Bueno, por supuesto, seguro muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero esta petición Ajax yo la puedo llamar de otra manera, quizá una versión más moderna, quizá una versión más antigua. Realmente, como les dije, eso va a depender del programador, porque todos los programadores tienen maneras diferentes de hacer o de cumplir un mismo propósito. De esta manera, con una instrucción Ajax, es una instrucción como nosotros la hemos planificado, pero por supuesto hay otras. Por ejemplo, una muy moderna hoy en día se llama Flex. Bueno, vamos a mostrar un poco más cómo funciona la vista de Ajax. Si hacemos clic, entonces vamos a llamar a esta URL, llamada eliminar publicación, que la buscamos acá. Vemos que aparece en este apartado. Fíjense que la funcionalidad o la apariencia es diferente porque esta pasa con login requirement, require, y con esta pasa con otra instrucción. Y esto es para identificar que es una petición en Django, que es una petición en Ajax. Por lo menos para eliminar la publicación, fíjense que aquí tenemos esta etiqueta, fíjense que tenemos estos dos símbolos, que es para colocarle o decir a Django que vamos a pasar un argumento a esa URL. Si no colocamos eso, se va a identificar que es como un simple texto, como un simple carácter string. Y en este caso, ese ID corresponde a un objeto que nosotros vamos a eliminar. Entonces, cada vez que ustedes a una URL quieran pasarle un argumento, quieran pasarle alguna petición, ustedes deben colocarlo de esta manera. Colocar un símbolo así y un símbolo que cierre. Y dentro de ellos colocan ustedes el ID o el mensaje que quieran mostrar. Vemos que llamamos a las vistas, llamamos a la vista llamada delete pub o eliminar publicación. Se la buscamos aquí abajo. Aquí debe estar en la parte de abajo. Fíjense que por aquí coloco un mensaje explicando ello. Y aquí estamos diciendo que si la petición es una petición de tipo Ajax, entonces nosotros vamos a eliminar en este caso, la publicación. Lo capturamos con el ID, es el que le estamos pasando en el argumento de la URL, lo eliminamos mediante la instrucción delete y finalmente mostramos un mensaje de subtext o correcto, que es el que la plantilla va a poder procesar. Si lo vemos acá, vemos que si la plantilla responde a un mensaje llamado subtext, quiere decir que entonces la entidad se eliminó. Por eso va a eliminarlo del listado. Y finalmente le damos una alerta diciendo que se eliminó al usuario. Eso sería por acá en la parte de vistas. Y bueno, de esa manera nosotros hemos colocado otras para, por ejemplo, para actualizar la información. Por lo menos lo vemos acá, cuando hacemos clic en editar, cuando nosotros procesamos este formulario, también lo podemos procesar de la misma manera, a través de una petición en Ajax. Para eliminarlo, para ver mis pacientes, para eliminar un paciente. Y todo este formulario también se procesa de la misma manera, siempre y cuando, bueno, ustedes puedan visualizarlo en la plantilla. Y de esta manera es que nosotros hemos creado las vistas. Como lo ven, son vistas basadas en clases y vistas que dependen también del tipo de petición. Pueden ser GET, pueden ser POST y pueden ser llamadas AJAX. De las tres maneras es como nosotros consideramos que era más pertinente para este tipo de aplicación. Cerramos todo esto. Tenemos por acá bueno, la parte de los modelos. Tenemos estos archivos de configuración elemental. Tenemos la parte de admin. En admin es donde nosotros vamos a registrar en la base de datos las tablas que pertenecen al proyecto. Se registran de esta manera.
Esto, por supuesto, yo lo profundicé en el video tutorial anterior, en el cual hablé cómo registrar en la base de datos las tablas o la información. Entonces, tenemos esto acá. Y bueno, amigos, eso sería todo lo más relevante, lo más importante y lo más entendible de la plataforma. Por supuesto, todo esto es un proyecto académico. Por supuesto, puede profundizarse mucho más, pueden agregarse más cosas, puede mejorarse una que otra cosa que ustedes quieran, pero nosotros quisimos hacerlo lo más simple, lo más sencillo posible para que sea entendible por todos. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.